¿De dónde viene? ¿Cómo surge esta agencia estadounidense? La CIA la tenemos que encuadrar en medio de un siglo donde se han atravesado las dos grandes guerras mundiales y cada uno de los aparatos políticos de los gobiernos se han dado cuenta de la importancia de tener un aparato específico de inteligencia. En la Segunda Guerra Mundial se le conoce mucho como este proceso de guerra donde los mensajes se vuelven crípticos como parte del ejercicio bélico, para que el enemigo no sepa lo que estás haciendo. Los aparatos de inteligencia, un aparato de inteligencia que destacó fue el del ejército alemán, ¿no? Este aparato de inteligencia que ellos tenían se llamaba la Gestapo. La Gestapo era un aparato de inteligencia que se dedicaba a recopilar la información de la sociedad a nivel interno, pero esta misma organización de inteligencia de los alemanes también recopilaba información ahí donde mandaba sus elementos en países que ya habían sido intervenidos, como Francia, como Inglaterra, entre otras partes de Europa, África y Asia. Se hacía un trabajo de recopilación de información. La Gestapo es prácticamente la que inaugura y le da sentido a este concepto que nosotros actualmente usamos, que es el de totalitarismo. ¿Y qué son los totalitarismos? El totalitarismo es donde se empieza a romper la frontera entre lo público y lo privado. Lo que es privado se vuelve una cuestión pública. ¿Qué es lo que consumen los ciudadanos? ¿Qué tipo de ciudadano debo de construir? ¿Qué ideología debe de consumir ese ciudadano? Todo lo que pasa dentro de la casa se vuelve parte de una preocupación política y todo lo que forma parte de la preocupación política allá afuera debe ser consumida dentro de la casa. Es un sistema de observación y de poder total, por eso se le llama totalitarismo. O sea, se refiere a que hay una intervención de un ente tanto en lo que ocurre en el exterior, llámese en la vida pública, Sí, como lo que ocurre incluso hasta en mi interior, que es totalmente, mi cabeza. totalmente. El totalitarismo es justamente ese ejercicio político de meterte a esas fronteras que estaban bien dibujadas, que era la frontera de lo privado. Y hay una observación, una investigación, una inteligencia de qué tipos de subjetividades hay, de qué piensan, de qué corrientes políticas son. Y es ahí donde la Gestapo empieza a generar un tipo de inteligencia que va a sobresalir frente a grupos de inteligencia o estrategias de inteligencia que tenían otros países. La Gestapo, su primer objetivo era identificar y contrarrestar los efectos del Partido Comunista Alemán, que tenía células políticas dentro de los sindicatos, que tenía células políticas dentro de movilizaciones populares. Por lo tanto, esta labor de inteligencia era para frenar a esos enemigos políticos. Okay. Y pasa algo con la Gestapo y el aparato de inteligencia alemán, que a partir de 1938, cuando se empiezan ya a generar ciertas fracturas dentro de este aparato del ejército nazi, se crea una institución militar que iba propiamente ligada a la personalidad de esta persona del bigotito. Ok. ¿No? Y entonces este comando se le llamó el Oder Comando, el Comando Superior, que era una institución militar que recibía órdenes exclusivamente de esta persona, no había intermediarios. Y entonces ellos se dan cuenta en las vísperas de que ellos ya prevén que van a invadir Rusia, generan un nuevo aparato de inteligencia, el aparato de inteligencia del Frente Este. Y ese aparato de inteligencia del Frente Este se lo dan a un espía que va a ser muy famoso. Y este espía va a tener la labor de averiguar qué tipo de tecnología tienen los soviéticos, de averiguar qué armamento tienen, de averiguar cuántos hombres tienen, de averiguar tácticamente cómo se mueven. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando los aliados entran a Alemania y se dan cuenta de que el ejército nazi, el ejército alemán, tenía todo un aparato de inteligencia destinado a los rusos,
Y ellos, los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, también ya prevén la amenaza y la enemistad que se viene con los rusos. Dicen, tenemos que hacernos de esos aparatos de inteligencia. Okay. O sea, no hay otra forma de continuar lo que se viene si no nos hacemos de los aparatos de inteligencia del ejército alemán. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos incorpora este núcleo de inteligencia que es el Frente de Inteligencia del Frente Este para que ellos le empiecen a dar la información de todo eso que recopilaron de los soviéticos, que ya habíamos mencionado, qué tipo de armamento tienen, cuántos hombres, cuáles eran sus operaciones militares, el lenguaje críptico que ellos ocupaban para comunicar sus mensajes. Y los Estados Unidos de esta manera empiezan una asimilación de estos grupos de inteligencia, de lo que era el grupo de inteligencia del Frente Este, para ellos formar un grupo de inteligencia instalado en los Estados Unidos, instalado por este grupo de inteligencia del Frente Este, pero quienes lideraban este frente de inteligencia empiezan a incorporar a elementos de la Gestapo y elementos élite de las SS, porque eran ellos los especializados en el terreno cotidiano en perseguir a los comunistas. Ellos ya se sabían cómo se movían los comunistas dentro de Alemania, sabían cómo se movían los comunistas dentro de Francia, sabían cómo se movían los comunistas dentro de Inglaterra. Toda esa red política, popular, social de cómo maniobraba el comunismo, ya la tenía esa otra parte de estos núcleos del ejército alemán, que era la Gestapo y las SS. Oye, qué interesante. Entonces déjame recapitular un poquito para yo también ir entendiendo esta historia. El ejército alemán crea o tiene un aparato de inteligencia, pues en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, el más sofisticado del mundo, entonces, es por lo que entiendo. Totalmente. Y tiene una rama de esta inteligencia aún más especializada, solamente enfocada a conocer a la Unión Soviética. Era lo único que le preocupaba. Poder entender. Entonces, cuando llegan los aliados, cuando pues empieza ya esta derrota anunciada de los alemanes, conocen estos aparatos. Sí. Pero me llama la atención, ellos ya empezaban a prever que el próximo nuevo gran enemigo iban a ser los soviéticos. Sí. Entonces agarran toda la información, reclutan elementos alemanes para ellos crear su propia agencia. Totalmente. Ellos reclutan al líder de esta operación del Frente Este, del grupo de inteligencia, que se llama Reinhard Gehlen. Y Reinhard Gehlen era prácticamente el espía directo de esta persona del bigotito. Era quien le rendía cuentas directo de todo lo que estaban maniobrando los soviéticos. Cuando entran los aliados y dicen, hay un cuate que se llama Reinhard Gehlen y que tiene toda la información de los soviéticos, los aliados dicen, tenemos que tener a Reinhard Gehlen. O sea, Reinhard Gehlen, tráiganmelo vivo, porque Reinhard Gehlen tiene información valiosa que yo sé que estoy próximo a necesitar, porque yo ya veo las distancias ideológicas, distancias políticas, distancias de proyecto que estoy teniendo frente al comunismo, ¿no? Que era una alianza meramente provisional y táctica por un momento. Se sabía que el proyecto o esa alianza no iba a durar mucho. Por lo tanto, cuando ellos toman a Gehlen, le dan una breve estancia en los Estados Unidos y le dicen, ármame un grupo de inteligencia, tú que conoces todas esas redes de inteligencia que operaron dentro del ejército alemán, y armemos un grupo de inteligencia. Y este grupo de inteligencia se llamó Grupo Gehlen. Y este Grupo Gehlen operó dentro del Grupo Central de Inteligencia, que es prácticamente el papá de la CIA. En vez de CIA era SIG, el Grupo Central de Inteligencia, antes de que se convirtiera en la CIA. La SIG, todas las estrategias de la SIG, de cómo infiltrarse, las estrategias de la SIG, de cómo recopilar información, las estrategias de la SIG, de cómo contactar operadores políticos en el plano cotidiano, ¿no? Chismosos, el entrenamiento específico de los espías, todo eso lo van a aprender de Reinhard Gehlen y de su grupo, un grupo que estaba formado por miembros élite de la Gestapo y por miembros élite de las SS.
Entonces, cuando vemos esta historia, vemos que la CIA en sus raíces tiene un núcleo profundamente nacionalsocialista. Y esto es una cuestión que rompe mucho con la historia que ha contado los propios Estados Unidos, porque esto apenas se sabe hace algunos años. Ujú. Porque la historia que ha contado Estados Unidos es la de un proceso de desnazificación que Sí. se empezó a vivir después de los tratados de Yalta y los tratados de Potsdam, donde se acuerda la desnazificación del mundo, ¿no? Vamos a retirar de las estructuras políticas alemanas a estas personalidades, vamos a borrar esta ideología, vamos a limpiar todo aquello que tenga que ver con este movimiento de la esvástica. Pues incluso me atrevo a decir que, pues, este movimiento de la esvástica, pues, incluso en la cultura popular es muy mal visto. O Sí. sea, digo, con obvias razones, pero siempre fue manejado como el gran enemigo. Ellos hicieron todo esto. Miren, hay películas. Recién ahorita en el cine estaba la película de los juicios de Nuremberg, todo esto. O sea, se instauró también dentro de los sistemas de pensamiento, pues que teníamos que erradicar a este movimiento. Pero ellos en realidad lo adoptaron. Claro, totalmente. O sea, incluso me atrevo a decir que toda la estructura política de la hegemonía occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial tiene grandes herencias de lo que fue el ejército nazi y el nacionalsocialismo. La estructura política del nazismo, alguna de sus características fue el campo de concentración, los campos de Sí, sí, concentración, sí. ¿no? Una franja delineada geográfica, arquitectónicamente, donde cuerpo o vida que entra dentro de esa franja pierde todos los derechos y su vida puede ser arrancada en cualquier momento, Ok. ¿no? Muchos autores lo han llamado la vida desnuda. O sea, cuando entras a estas franjas que son los campos, tu vida queda totalmente desnuda y puede ser despojada como sea, cuando quiera y por quien sea. Si nosotros vemos esa estructura política del campo de concentración, aunque se nos diga que desapareció, no desapareció. Estados Unidos y muchos de sus aliados maniobran políticamente a través de la instauración de campos de concentración. Vemos lo que está sucediendo en Gaza. Gaza está lleno de campos de concentración. Vemos lo que está sucediendo en ICE y todos estos reclusorios donde no hay semana donde fallezcan migrantes son campos de concentración. El campo de concentración se volvió el paradigma político de la hegemonía occidental heredado del nazismo. Los aparatos de inteligencia aprendieron lo que tenían que aprender y lo que ahorita vemos que usan tienen raíces, como ya lo acabamos de ver hace unos minutos, en lo que aprendieron de estos grupos de inteligencia del nacionalsocialismo. Y hoy los sistemas de hipervigilancia, una sociedad totalmente controlada, una sociedad totalmente observada, como ya lo describían personalidades de la ficción como Orwell o Samiatín, es un totalitarismo heredado del nazismo, pero quien lo cumple y quien lo efectúa y quien lo lleva a sus máximas consecuencias es Occidente. Entonces yo diría que ahí nos deberíamos de replantear esta idea de qué tanto se cumple la desnazificación y no tendríamos que hablar de una hipernazificación del mundo a partir de la hegemonía occidental, quien empieza a replicar y aprender estrategias de inteligencia, empieza a replicar estrategias políticas, estrategias represivas, estrategias de propaganda, todo lo que o gran parte de este aparato político que va a formar Occidente, en gran medida son aprendizajes de ese proyecto político de Alemania de una esvástica. Entonces, Luis, prácticamente la CIA lo que logró en la actualidad es cumplirle el sueño de lo que en su momento quería lograr Hitler. Claro, totalmente. O sea, Hitler y el aparato de la Gestapo soñaban y sabían que el proyecto se defendía en entrar a cada uno de los rincones públicos y privados de las personas. O sea, su política propagandística
era tan minuciosa que sabían que debían de entrar a cada momento a los hogares, en el espacio público, replicación de estas voces a través de bocinas, entregaban las radios a las casas para que ahí estuviera la gente continuamente escuchando el mensaje. Ese sistema de propaganda y de intervención, de insertar una idea tan fuerte y de manera tan profunda, en realidad quien lo cumple es Occidente. Occidente construye estos modelos de hipervigilancia donde en cada calle te encuentras una cámara, donde sabes perfectamente qué está haciendo cada ciudadano, a través de los algoritmos sabes qué está consumiendo, le puedes dar incluso indicaciones sin que él se dé cuenta de qué consumir, puedes conducirlo de cómo pensar. El sueño del totalitarismo lo cumple Occidente. Wow. Pero ¿en qué momento ya se crea como tal la CIA? Porque mencionabas que tenía otro nombre. Sí. Bueno, ¿en qué momento ya se conforma lo que es la CIA? La CIA surge en 1947 y surge a través de un decreto de la Ley de Seguridad Nacional, el decreto de Ley de Seguridad Nacional de 1947. Y es un parteaguas, porque el papá de la CIA, que era la SIG, el grupo del Centro de Inteligencia, antes de que fuera la agencia, el Centro de Agencia de Inteligencia, la CIA, se manifestaba constantemente con Roosevelt en ese momento y le decían, nosotros no tenemos maniobra financiera, o sea, nosotros no tenemos una cartera independiente para nosotros. Nosotros dependemos de otros estados, del estado de guerra, del estado como tal, de otras instancias militares, pero no tenemos una libertad de operación. Nosotros dependemos de lo que nos van chiquiteando ahí financieramente otras agencias y otras partes del estado. Y segundo, no tenemos legitimidad. O sea, nosotros no tenemos ningún decreto emanado del Congreso o de una autoridad política grande que nos valide como aquella agencia que va a recopilar la información que nosotros necesitamos. Por lo tanto, cuando vamos con la Marina, cuando vamos con el Ejército, muchas veces ni nos pelan, decían estos agentes de la SIG. Uno de ellos, muy famosos, se llamaba Donovan. Entonces, este agente Donovan le dice a Roosevelt, ¿sabes qué? Necesitamos, y yo creo que lo que va a seguir es construir una agencia de inteligencia centralizada y que tenga una cartera exclusiva para ella, legitimidad política y libertad de operación. Alguien que no le esté rindiendo cuentas al Estado Mayor, que no le esté rindiendo cuentas a instancias militares, a la Fuerza Aérea. O sea, básicamente buscaba crear una agencia, pues, independiente a casi todos los poderes. A casi todos los poderes. Y que tuviera esa maniobra de poder contar con un dinero y una cartera que le permitiera maniobrar sin estar pidiéndole cosas a otras instancias del Estado. Donovan le plantea eso a Roosevelt, pero Roosevelt pues fallece, ¿no? No se cumple. Después viene Truman, y cuando Donovan se lo plantea a Truman, los archivos nos dejan ver que Truman no tenía como mucha idea de qué era esto de la inteligencia o inteligencia para qué. Y le dicen, es que nosotros necesitamos este aparato de inteligencia por lo que ya habíamos comentado de lo que estaba sucediendo en Europa. O sea, sin este aparato de inteligencia, nosotros nos exponemos a que los rusos obtengan toda esa información que han recopilado en Alemania, que se han recopilado a través de espías. Nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando, cuáles son los movimientos políticos, las ideas políticas, las percepciones políticas que se están presentando en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra está totalmente destruida, Francia también. De hecho, por eso la reconstrucción de Europa se empieza a planear y se empieza a efectuar de manera tan acelerada. No por una cuestión como muchas veces pensamos, que sí había el interés de endeudar a Europa con los Estados Unidos, pero también es un movimiento táctico por parte de los Estados Unidos, porque dice, si Inglaterra, Francia y toda Europa está en ruinas,
la gente va a empezar a experimentar el hambre, la carestía, la falta de vivienda que sucedió, y ellos sabían que esos iban a ser focos de rebelión popular que ellos temían que fueran aprovechados por los soviéticos. Y por eso ellos dicen, reconstrúyeme Europa, pero rapidito. Además, necesitas países satélite. Necesitas países satélite, operar. sí, los reconstruyen con instalaciones militares en esas partes, operadores navales que les permitan ir construyendo esta hegemonía militar que van a tener. Pero la CIA se le comunica a Truman que es importantísima para cumplir este proyecto hegemónico que se avecina. Y Truman no sigue el consejo como tal, se sigue como estaba el Grupo Central de Inteligencia, la SIC, hasta 1947, cuando viene una discusión ya propiamente en los congresos y se dan cuenta de que sí, efectivamente, se necesita un aparato de inteligencia centralizado que recopile la información necesaria para poder maniobrar políticamente. Y cosa interesante, la CIA en un primer momento está centrada en Europa y en Asia. No está, Latinoamérica todavía en el 47 no aparece dentro de este como campo de observación o campo de preocupación. Y la CIA para ese momento, cuando se forma a través del Decreto de Seguridad de 1947, su objetivo era plenamente o principalmente recopilar la información que sucedía en los movimientos políticos, países extranjeros. Pero no había todavía una propuesta o una intención de generar lo que después va a ser la CIA, que va a ser una agencia de operaciones encubiertas. En el primer momento se dice, lo único que va a hacer la CIA, para lo que va a servir, va a ser para recopilar información. Okay. Vamos a recopilar información para que nosotros podamos tener en cuenta qué se está fraguando políticamente en cada uno de los países, quién opera, cómo maniobran, con qué elementos políticos tienen. Era contar con un plano informacional para ellos poder anticiparse, y ellos en el Congreso lo mencionan. Es importante que nosotros tengamos esa información para evitar que nos vuelva a suceder un Pearl Harbor y para evitar la influencia y el avance del comunismo. Esas son como las discusiones y los dos eventos que se recuperan constantemente en estas discusiones del Congreso en el 47 sobre la necesidad de la CIA. Recuperemos la información política del mundo para evitar un Pearl Harbor y para evitar que los rusos se extiendan más allá de la esfera de influencia que ya tienen. Entonces ahí es cuando se crea la Agencia Central de Inteligencia. Claro. La CIA, que hoy conocemos. La CIA, es ahí cuando se crea la CIA. Entonces, hasta ese momento solamente recopilaban información. ¿En qué momento es cuando ya empieza la CIA ahora a tener facultades de poder operar? La CIA empieza a tener las facultades ya de una operación encubierta, ya como parte de su repertorio estratégico que llevan, cuando entra Eisenhower. Cuando entra Eisenhower y entra una personalidad a la CIA a dirigirla que se llama Allen Dulles. Allen Dulles lo que hace es ampliar lo que la CIA ya llevaba a cabo, que era recopilar información. Y dice Allen Dulles, nosotros, para obtener los intereses que tienen los Estados Unidos en el mundo, no podemos nada más recuperar la información, sino tenemos que cimentar y construir los escenarios políticos favorables para nosotros, para entonces nosotros poder cumplir esos intereses. O sea, no podemos estar nada más a la expectativa de a ver qué información se puede recopilar para ver si los intereses van a ser favorables o no para nosotros, sino que Allen Dulles dice, no podemos nada más recuperar la información. Hay que intervenir. Hay que crear el territorio para que esa situación sea favorable para los Estados Unidos. Y es ahí cuando viene todo un despliegue político de la CIA, donde ésta se extiende en sus facultades y dice, vamos a crear operaciones encubiertas. Y las operaciones encubiertas son prácticamente
ejercicios de desestabilización. La CIA empieza a tener toda una expertise para desestabilizar países y asfixiarlos económicamente, amplificando disturbios o amplificando disputas internas que existían entre grupos políticos, financiando ejercicios de propaganda. Por eso no es raro que la CIA la veamos maniobrando conjunto con grandes medios de comunicación. La CIA generó alianzas con grupos políticos, con medios de comunicación, con personalidades altas de las esferas políticas. Era importante tener todo este tipo de aliados para ellos en esas operaciones encubiertas, ir generando esos terrenos favorables que más les iban a funcionar para los intereses de los Estados Unidos, que eran intereses militares, políticos y también empresariales, porque la CIA también, parte de su labor de estas operaciones encubiertas es generar el terreno idóneo para que las empresas estadounidenses prosperen en esos países o lleguen a esos países a efectuar labores de saqueo, obtención de recursos, entre otras cosas. Wow.